Hoy tengo para proponerles algo que me parece que les encantará. Les propongo que escribamos juntos una obra de teatro. Entonces empecemos. Cuando decimos obra de teatro, ¿en qué piensan? Que siempre se cuenta una historia. Muy bien, Maiko. Entonces hay que inventar una historia para contar. Los personajes cuentan tanto a través de sus palabras como de sus actos. Primero tendremos que escribir el texto dramático, que es el texto de la obra de teatro, donde aparecen las intervenciones de los personajes y las aclaraciones que hace el autor. Resulta muy interesante ver estas acotaciones sobre cómo debe ser cada personaje, cómo debe ser su postura, las características del escenario, etc. Después vamos a pasar a representar la obra, que es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Así que tendremos que decidir la música, el vestuario, la escenografía, la iluminación, cómo será la actuación de cada uno de ustedes. Bien, una vez que tengamos decidida la historia que contaremos los personajes, hay que comenzar armando el diálogo teatral. Supongamos que es una obra de teatro en la que se encuentran Caperucita y Blancanieves en el bosque. Blancanieves le diría: «Ah, Caperucita, qué hermosa capa roja tienes. ¿Dónde la compraste? Estoy cansada de mi vestido tan blanco». Está muy bien, Matías. Este diálogo debemos escribirlo de una manera especial. Primero, el nombre del personaje que habla con mayúscula y luego 2 puntos. Además, para que sea más claro, hay que poner algo sobre cómo estaba Blancanieves. Por ejemplo, podría hablarle muy silenciosa para que no escuchen los enanos. Todas esas aclaraciones que se escriben entre paréntesis y con letra cursiva nos dan información sobre el vestuario de los personajes, el tono de voz, las posturas corporales, las entradas y salidas de los actores. ¿Y para qué sirven esas aclaraciones? Le sirven al director para tomarlas creativamente y realizar con ellas la puesta en escena. ¿Cómo escribirías esas aclaraciones que antes nombraste, Luciana? Con voz muy baja y cara de entusiasmada. Muy bien, sigamos. El texto dramático puede presentar divisiones. Cuando yo fui al teatro, en un momento de la obra había terminado una parte. Entonces bajaron el telón y encendieron las luces. Pero no era que había terminado, solo que venía un intervalo y después continuaba hasta el final. Exacto. Son distintas partes de la obra y se señalan con la caída del telón, como dice Matías, o con el oscurecimiento de la escena. Cada una de esas partes se llama acto. ¿En un acto puede haber varias escenas? Claro, porque las escenas las marcan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Y si además quiero que cambie la escenografía? En cada acto el cambio de la escenografía se denomina cuadro. ¿Hacer o no hacer? La tarea. Ese es el dilema. Aulis, soy tu padre. ¡Oh! Si hubieses hecho la tarea, sabrías que no es teatro. Mi abuela, cada vez que se entera de algo malo que pasa, dice: «Esto es una tragedia». Y mi mamá le dice: «No te pongas melodramática». Es que en las tragedias los personajes se ven arrastrados por la fatalidad a graves conflictos entre sí, como en las telenovelas que tanto le gustan ver a la abuela. Sí, y mi papá me contó que en la tragedia griega, donde comienza el teatro, siempre suceden desgracias y muertes. Por eso él siempre dice cuando lloro que no invente una tragedia griega. ¿Y te contó algo más sobre las tragedias griegas? Sí, papá dice que siempre hay un protagonista, el héroe. Y contra este héroe está el antagonista, que puede ser un solo hombre o un conjunto de cosas que le complican la vida al protagonista. A mí me gustaría interpretar a un héroe griego. Pues claro, porque los espectadores se solidarizan con el protagonista.